penetra otra nación con el evangelio. Entonces entro yo y predico, ministro, enseño. Tenemos iglesias, plantamos iglesias. Puedes ir y ser misionera de diferentes formas. Puedes entrar a la nación con zapatos. Puedes entrar con un ministerio de mujeres. Entonces tú puedes pensar, San Mateo 28, 19 al 20, que dice, ir y hacer discípulos. Creo que cada persona llamada al ministerio, cada creyente puede hacer discípulos. Es lo que hemos sido llamados a hacer. Y aquellos que me están escuchando, cuando tú eres obediente en las cosas de Dios, va a ser mucho más fácil para que los planes de Dios se alineen para su reino. ¿Cuál es la base para empezar un ministerio? Cuando hablamos de misiones, nos preguntamos muchas cosas porque no tenemos casi la idea de qué se trata las misiones, para quiénes van dirigidos, a quiénes van a ayudar. El día de hoy tengo el privilegio de tener a una invitada en este lugar. Ella es Grace Leiva. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Steven. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Mi apellido se llama Lee, porque hay tres maneras de decirlo. Lee o Le, no, nada más dos maneras de hecho, porque gente piensa que es como Bruce Lee, entonces a veces gente me llamaba Bruce Lee. Y hay otra gente que dice Lee como, es chino, no, es inglés porque se escribe Le, entonces toda mi vida Grace Le, no, Grace Lee, como... sí, como Vivian Lee, la actriz. Sí, es un poco confuso porque es una apellido americana. Pero quiero preguntarte, tú eres misionera. Así es, soy misionera. Y una misionera es alguien que penetra otra nación con el evangelio. Entonces entro yo y predico, ministro, enseño. Tenemos iglesias, plantamos iglesias. Y es algo muy bello, la mera verdad, porque puedes ir y ser misionera de diferentes formas. Puedes entrar a la nación con zapatos, puedes entrar con un ministerio de mujeres, de danza, pero el de nosotros, para que ustedes que están escuchando, cuando digo nosotros, estoy hablando de yo, mis papás. Exacto, quiero preguntarte eso porque tú eres la tercera generación de ministros. Háblame un poco de tu background. Claro que sí, soy tercera generación ministro, segunda generación misionera. Entonces, eso significa que ambos lados de mis abuelos han sido evangelistas, pastores, ministros. Mi papá es pastor, maestro de la palabra. Mi mamá es pastora, profeta. Entonces, yo así sé de los llamados, he crecido en ellos, sé lo que significa sacrificar para el reino de Dios, sé qué es lo que significa negarse a uno mismo y me gusta porque nosotros plantamos iglesias. Wow. Entonces ese es el tipo de ministerio que hacemos, más que nada es un ministerio de enseñanza. Interesante, me gustaría preguntarte, ¿cuántos años tenías cuando sentiste el llamado de Dios en tu vida personalmente, cuando en tu corazón nace, quiero ser misionera o Dios me está llamando para esta línea específicamente? Para ministro comenzó muy joven, como a los 17 años, pero misionera no fue de noche a la mañana, porque cuando miras a un edificio, no fue hecho de noche a la mañana. Como familia tomamos paso. Y hay sueños que gente tiene y gente y otros familiares y amigos, amistades o gente de afuera te dirá, no es posible. Pero para mis papás, ellos querían ser misioneros, entonces tomamos pasos de fe para avanzar en ese sueño, en ese llamado. Entonces, ser misionera para mí ha sido un paso de años, porque nací en Estados Unidos, y crecí en Estados Unidos, pero en la edad de 10 años empecé con el trabajo misionero. A los 15 años nos movimos a Monterrey, México, donde hacemos el ministerio, donde trabajamos en el ministerio. Entonces, misionera ha sido paso a paso que se ha dado, ministro también paso a paso, pero sentí más el llamado a ministrar,
a los 17 años, misiones, como dije, ha sido como un deseo en tu corazón, en mi corazón, para ir a diferentes naciones y predicar. ¿Y cómo nace eso en tu corazón a temprana edad? Bueno, es muy fácil para mí porque yo he visto a mis papás. Desde los 2 años, ellos han hecho discípulos. Entonces, tú puedes pensar en San Mateo 28, 19 al 20, que dice, ir y hacer discípulos. Creo que cada persona llamada al ministerio, cada creyente puede hacer discípulos. Es lo que hemos sido llamados a hacer. No dice, ve, ir y ganar almas, ir y hacer discípulos. Entonces, yo crecí con eso, yo crecí viendo a mis papás discipular a la gente y yo también ayudaba, ellos con los papás, yo con los niños, y nunca me dijeron, Grace, ve con los niños. Empezó un deseo de esas que quiero enseñar, quiero compartir la palabra de Dios. Hay un pasaje que me recuerda mucho lo que dices, que habla acerca de que cuando nacen sueños dentro de tu corazón, que cuando viene el Espíritu Santo tendrán sueños y visiones. Dice, eso exactamente sucede en tu vida como persona, porque en tu caso podrías decir fue muy fácil, pero para muchas personas les cuesta eso porque no han tenido ese encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes explicar tú que tuviste esta experiencia con el Espíritu Santo? Sí, es que no ha sido un momento en mi vida, han sido momentos en que sabes que nada más viví la vida. Sabes, tengo papás que trabajaban en lo físico, en lo natural, y los fines de semana íbamos a Monterrey, México, cuando era muy peligroso, y arriesgábamos nuestras vidas para ir y predicar. Entonces ha sido lleno de momentos, y creo que si eres obediente, tú vas a ver y tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Y estoy un poco celosa de aquellos que han tenido ese momento, esa visión, ese sueño, están en un accidente y Dios me habló, están en un hospital, Dios me habló, estaba bañándose, Dios me habló. Pero para mí, y quiero animar a aquellos que son nada más, no han tenido esa experiencia, es paso a paso, viviendo la vida y vas a ver cómo florece más tu vida con el Espíritu Santo cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, cuando tú te edificas en lenguas. Entonces va a haber un deseo para las cosas de Dios. Si eres llamado a un ministerio de 5 llamados que dice Efesios 4:11, apóstol, profeta, maestro, evangelista, y versos, sabes que nada más soy creyente y puedo hacer otras cosas para apoyar el reino de Dios, pero lo importante es ser proactivo. No ha sido un momento grande, han sido momentos de nada más obediencia. Eso me resulta interesante porque esos momentos de obediencia marcan mucho el carácter de una persona, porque como tú dices, hay personas que tuvieron un encuentro fenomenal que está bueno, sí, porque Dios tiene eso con eso, pero en el caso de ustedes como familia ha sido pasos por paso, y a mí me gusta eso porque quiero aprender más sobre esto en realidad, porque si me pongo a pensar, hay momentos en donde no sientes, bueno, no tengo ganas de hacer esto, o a lo mejor hay momentos en donde quizás no escuchas la voz de Dios, y explícame, ¿cómo puedes ser obediente en medio donde no escuchas? Ser constante, porque siendo constante vas a ver, sabes que el enemigo va a operar, si no es el enemigo va a ser la carne. Mayoría de los casos es la carne que no quiere. Miras tus circunstancias y ves, sabes que esto me pasó y por eso no voy a ir a la iglesia, por eso no voy a leer la palabra de Dios, por eso no voy a orar, pero siendo constante y siendo fiel, porque Él es fiel. Y si tú presionas y sigues adelante, vas a ver respuestas a tus oraciones. Entonces, ser fiel porque Él es fiel, y por eso es importante ser obediente. Wow. Explícame un poco más sobre esta frase que es la obediencia como tal. Porque podemos definirlo, pero ser obediente es escuchar esa voz que Dios te está llamando a hacerlo, como por ejemplo en tu caso que son las misiones.
Sí, ha sido ser obediente en pasos pequeños. Por ejemplo, voy para 7 años con el programa de radio. Y sabes que los primeros cuatro años no podía hablar el español muy bien. No empezaba predicando muy bien. Salía con un mensaje, dos buenos mensajes por año y seguir adelante. Y cada vez que terminaba sentía como, ay no, soy la peor de las peores, pero presioné, empujé, porque sé que, sabes que hay un reto, hay que quebrar, hay que presionar, si no, no voy a llegar al otro lado. Hay una intencionalidad detrás de lo que Dios te está llamando a hacer. Sí, es un paso de fe. Sabes que voy a ser obediente porque yo conozco a mi Dios. Sé que muchos en el Evangelio han sido obedientes y mira dónde están. Su testimonio me da inspiración, la palabra de Dios me da inspiración, motivación. Entonces, la mera verdad, cada día vas a pelear la carne y no vas a querer leer la palabra o ser obediente, pero la cosa es cuando tú eres obediente y aquellos que me están escuchando, cuando tú eres obediente en las cosas de Dios, va a ser mucho más fácil para que los planes de Dios se alineen para su reino. Me encanta bastante porque hoy, mientras tú hablabas, tú naciste en Estados Unidos con el idioma deEstados Unidos y aprendiste el español. ¿Cómo fue eso? Porque yo entiendo que aprender un idioma, entrar en una nueva cultura es sumamente difícil. Lo bueno es que mis papás me animaron mucho, pero era un reto porque no conocía el idioma para predicarlo. Entonces, como dije, año tras año predicar en un idioma que sabes que no lo conozco lo conozco para hablarlo, pero no para predicarlo. Si no sabías, el predicar en español es muy difícil, porque hay palabras en español que no son muy fáciles como en inglés y frases. Entonces, estás hablando de la Biblia, entonces es casi otro idioma, una tercera idioma, pero me apliqué, nada más dije, ¿sabes qué? Va a ser difícil y cada vez tenía que presionar porque mi papá me empujaba. Yo quería usar a mi mamá, ven y puedes decirles esto y lo otro para mí. Me decía mi papá, no, tú tienes que ir enfrente de todos y dar una palabra en español. Y creo que la gente salía y pensaba, no entendí nada. Y yo también me sentía como, mira nomás, gracias papi por ponerme en esa posición, pero ahora cuando miro atrás digo, gracias papá por ponerme en esa posición para aprender. Entonces, ayuda mucho porque vivo en Monterrey, México, entonces tengo que usar el idioma mucho. Sí, eso ayuda bastante, pero los principios fueron totalmente desafíos. Ahora, entras en este mundo de ministrar. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre solo hablar el idioma y predicar el idioma? Es otro idioma porque hay diferentes frases en inglés que no son iguales que en español. Es más dificultoso. La Biblia es la Biblia, entonces la Biblia es, vosotros sois la luz del mundo. Si lo dices a una persona que no conoce español, dice, ¡ah, qué bellas palabras! Pero es un español más elevado, es un español que suena muy bonito, es la Reina Valera, entonces es un español de España, más clásico. Quiero preguntarte esto, tú tienes un programa en donde tienes continuamente, inspiras a la gente, háblame de eso, ¿cómo nace eso? Bueno, nació porque yo ministré toda una semana. Entonces se llama La Hora de la Fe Juventud por Facebook, por Instagram y por YouTube. La Hora de la Fe Juventud, Juventud con JU. Y la cosa empezó porque fue un programa de mi abuelo. Y luego mi abuelo le pasa el programa a mis papás. Porque él dice, ¿sabes qué? Él fue evangelista, entonces ya tiene gran edad, pasa el programa a mis papás, mi papá toma una de ellas que es el martes, tengo una semana llena de ministrar y me dice, Grace, te lo doy a ti. Y yo ya tenía ese anhelo y sabes que Esteban estaba orando en el Espíritu Santo y tenía deseos de ministrar en el radio, pero no sabía cómo comenzar.
Pensé, ¿cómo voy yo a ministrar, a predicar cada semana? O sea, ¿cómo es posible? Y mi papá me lo da, entonces fue una respuesta a una oración, pero también fue un reto y me estrechó y crecí y salí adelante. Y pues volviendo a la tema, tengo 7 años con el programa de radio y ministro y predico y es para la juventud, pero en realidad es para creyentes y no creyentes. Para Si no todas las eres, personas. sí, para cualquier persona, si no eres creyente, vas a ser creyente. ¿Por qué? Porque sabes que la palabra de Dios es más cortante que cualquier filo o un filo de cualquier filo, dice Hebreos 4:12. Entonces, sí, creo que es importante que la palabra de Dios penetre en los corazones de los demás. Y tengo 7 años y así comenzó, es cada semana. Mientras decías eso, tú trabajas mucho con esta generación, trabajas mucho con la juventud. Uh-huh. ¿Cómo es trabajar con ellos? Ha sido muy bien y te voy a decir por qué. Porque muchos de ellos son nacidos en nuestra iglesia y han sido formados. Tenemos un dicho y es de que formamos águilas, no guajolotes. Entonces es muy fácil porque los papás están formados. Entonces los jóvenes se dejan ser formados también. Al precio de los papás, al precio de los pastores. Wow, buenísimo. Este ministerio que ustedes tienen en Monterrey, que trabajas con jóvenes, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has vivido con ellos? Formarlos. Sí. Formarlos, como dice Gálatas 4:19, es de formarlos al carácter de Cristo. Y la recompensa sería verlos madurar y producir espiritualmente. Wow, mencióname algo que tú dices, esto fue algo espectacular que pasó dentro de esta generación, que están haciendo o que están creando, o cosas específicas que están haciendo. Profetizan, hay dones del Espíritu Santo y son activos en nuestra iglesia porque muchos dicen que no son para el día de hoy, pero sí lo son. Entonces nuestros jóvenes se edifican una hora, por lo menos una hora cada día en el Espíritu Santo, en lenguas, y han activado dones del Espíritu y profetizan. Háblame de esto de en lenguas. Eres demasiado joven y sí. Cuando dices eso de hablar en lenguas, explícame, porque yo sé que hay una generación que no entiende esto. Sí, es que hablar en lenguas, sabes que la iglesia primitiva fue nacida en lenguas. Y la cosa es que gente dice, sabes que no había el Nuevo Testamento en el día de Pablo, porque Pablo todavía estaba escribiendo la revelación que le daba el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo predicaban? Había muchos profetas. ¿Por qué? Porque activaban la profecía a través de un idioma del Espíritu Santo. Queremos el Espíritu Santo, pero no queremos idioma. No alinea. Entonces, por eso digo que empieza con una relación íntima con el Espíritu Santo y eso, el base de eso es también tener un corazón dispuesto, pero su idioma. El idioma. ¿Y cómo es hablar en el idioma del Espíritu Santo? Es magnífico. Si no lo hablas, si no has sido bautizado, si no han puesto tus pastores las manos sobre ti para que tú recibas ese don, entonces les animo que vayan al frente y reciban, porque es magnífico. Te vas a edificar fuera del pecado, pero también te vas a edificar a algo. Judas 1:20 habla de edificarnos en nuestra santísima fe, hablando en el Espíritu Santo, en otras palabras, en lenguas. Cuando hablas en lenguas, también vas a activar la fe. Cuando hablas el idioma del Espíritu Santo, que son lenguas. Wow. Pero eso tiene que ser impartido por el Espíritu Santo y a través de tus pastores también. Usualmente es a través de un ministro o pastores, pero también puede ser por fe. Como mi papá lo recibió por fe. Entonces estaba en un jardín, al principio estaba con muchos pastores y pusieron las manos sobre de él y no lo recibió. Salió allí y, no lo recibí.
Pero luego, ¿sabes que la próxima semana se fue a un jardín y oró, dijo, por fe recibo este don? Y empezó a abrir su boca, a abrir su voz. Y así se le dio. Y eso hay que practicarlo también. A veces vienen sílabas, entonces no es solamente, no siempre se lleva tiempo para desarrollar un idioma, entonces no me gusta usar la palabra práctica, es más que nada edificarte. Ok, edificar. ¿Y cómo es edificar? Edificarte es que vas a hablar, vas a orar y vas a orar, comienzas 5 minutos, comienzas con 5 a 1 hora, a 2 horas. Y cuando te edificas en el Espíritu Santo, vas activando los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los dones son sobrenaturales, entonces se lleva algo sobrenatural para abrir algo sobrenatural. Y la llave a los dones es el idioma del Espíritu Santo. Háblame de los dones. ¿Cómo podemos descubrir nuestros dones a una temprana edad? El llamado con dones se lleva años, pero para descubrir, vas a empezar a ser proactivo en el reino de Dios, significa que vas a comenzar con un ministerio, partícipe en un ministerio, a lo mejor un estudio bíblico, y vas a ver en la forma en que tú ministras a la gente, es más pastoral, más de evangelista, más de profético, entonces vas a hallar en qué lado caes tú. ¿Tú cómo descubriste eso de ser misionera? ¿Y qué hace una misionera? Una misionera impacta una nación con la palabra de Dios, otra nación que no es suya usualmente. Y lo descubrí porque mis papás fueron misioneros y fui con ellos, pero fue paso a paso. Fue por fe. Les digo, estoy un poco celosa de aquellos que han tenido ese momento de que tú eres llamado a hacer esto y lo otro. Aunque yo nací, tengo linaje, vengo de un linaje de llamados, fue paso a paso, día a día. No fue como un llamado de repente te llegó y no. Sí, y la mera verdad, mis papás nunca me empujaron de que vas a tener que estar en el ministerio y que eres llamada. Fue algo paso a paso, como te digo, fui ayudando en las cosas pequeñas, participando y ministrando públicamente. ¿Qué le puedes decir a alguien que quizás no sabe todavía el llamado de su vida, pero está dentro de una iglesia y desea encontrar ese llamado, desea escuchar la voz para hacer algo para Dios, desea servir a Dios? Es ser proactivo en el reino de Dios, ganar almas de afuera. Y vas a empezar con estudios bíblicos, vas a discipularlos, vas a decir, ¿sabes qué? Puedo llegar a tu casa a discipularte, a enseñarte de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, vas a empezar a ver cómo eres usado más como pastoral, más como evangelista, más como maestro. Buenísimo, porque todas estas cosas nos ayudan a esta generación a encontrarnos con el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo sé que hay mucha generación joven que nos están viendo ahora y tienen preguntas, ¿cómo voy a empezar? Porque muchas veces a lo mejor tienen limitaciones como que me falta la economía para empezar, o para mi llamado, por ejemplo, misionero, o cualquier otro, o músico, digamos, alguien que ministra la palabra de Dios, alguien que predica. Pero tú, dígame, ¿cuál es la base para empezar un ministerio? La fe. Santiago 2:26 dice, fe sin obras no es fe. Entonces tienes que lanzarte por fe con la palabra de Dios. Si nada más sabes un poco, con ese poco y vas avanzando. Entonces, lánzate por fe. Cuando yo voy y nada más estoy viviendo la vida, voy a un café, ¿sabes qué? Empiezo a hablarle a alguien y nos empezamos a hablar en la fila. Y de hecho, ese se convierte en alguien que, ¿sabes qué? Empiezo a discipular. Dentro del discipulado, en tu experiencia personal, ¿cuál ha sido el momento en donde Dios te ha marcado tanto la vida? Dentro del discipulado, la mera verdad, hemos discipulado muchas personas
Y nada más ver el modelo de, ¿sabes qué? Ellos son tocados, ellos cambian, ¿sabes qué? Hay hábitos y estilos de vida que no son buenas. Y cuando reciben a Jesús, muchos lloran. Y luego también ves que cuando los discípulos cambian. ¿Por qué? Porque han recibido un espíritu nacido de nuevo que ahora trae cambio. Su espíritu es ahora cambiado, transformado como hijo de Dios. Wow, eso es espectacular porque la transformación lo trae el Espíritu Santo, pero también como ministros, como personas, como en tu caso, hay una intencionalidad de enseñar y de formar a esta generación. Así es, sí. Y de hacer discípulos. Sí, y una formación, la formación en tu caso, ¿cómo te has formado? Yo como me he formado, me ha dejado ser formada, ser enseñable. No importa cuáles niveles has llegado, puedes ser enseñable. Aunque tú conozcas más que el predicador, si tú vas, mi papá dice esto, y yo también trato de hacer lo mismo. Trato de recibir algo de tal persona. No importa si te están dando leche o carne espiritualmente desde el púlpito, ser enseñable, ser formada. He dejado, ¿sabes qué? Me he aplicado. Una vez que recibí el don de hablar en lenguas, y no era un idioma, entonces supe, hay un idioma y voy a presionar por ella. Entonces llegué del campamento y horas esa semana oré en el Espíritu Santo y ¿sabes qué? Se me dio ese idioma y lenguaje. Además de eso, nada más seguir presionando. Seguir presionando, ser constante con lo que Dios te llamó a hacer. Así es, y a veces, como dices, no sabes a qué te ha llamado Dios, pero lo que sí te ha llamado es hacer discípulos, dice San Mateo 28:19. Esa es la primera parte, ser discípulos, hacer discípulos a las naciones. Y esa es la parte que quizás a esta generación nos cuesta entender. Nos cuesta decir, a lo mejor, yo quiero el púlpito, pero no quiero la formación. Y eso es algo que tú has desarrollado. ¿Cómo entendiste este principio? Pues mis papás. Sabes que a lo mejor no tendrás papás que te puedan impartir espiritualmente, pero hay gente que deben de ser padres espirituales. Y sabes que tener una relación con el Espíritu Santo, y no se trata tanto de cómo ser formado, es un proceso. Es un proceso. Desde bien chiquita yo he sido parte de hacer discípulos, yo he sido parte de la iglesia, ayudar en la iglesia y leer la palabra de Dios, aplicarme y ser enseñable, porque no puedes llegar a muchos si no eres enseñable. En tu generación entiendo que eres demasiado joven. La oración es algo muy importante, pero ¿cómo podemos enseñarle a esta generación que la oración es algo importante? Predicarlo y ser ejemplo. Modelarlo. Eso es algo extraordinario porque modelarlo, eso es lo que cambia la vida de las personas. Sí, van a captar mucho, van a ver cómo vives y también si tus palabras alinean con tus obras, con tus acciones. Tiene que haber una congruencia con todo lo que predicas al final del día. Claro que sí, estoy de acuerdo que sí. Espectacular, porque yo sé que todo el trabajo que tú haces con la generación, con nuestros jóvenes, es importante porque estamos en crecimiento. Pero cuando nos encontramos en donde nosotros creemos que como jóvenes sabemos más, ahí es en donde podemos fallar. Exactamente. A veces es mejor ser humilde si se puede, pero hay situaciones experiencias que sabes que puede ser si no eres humilde, te van a humillar un poco. Entonces, de una forma o la otra lo vas a aprender. O nada más ser sabio, decir, ¿sabes qué? No soy mayor que tal persona, no lo sé todo. ¿Hay algún momento en donde has sufrido algún quebranto en algún proceso que has pasado que sea difícil y que tú digas, wow, este proceso fue bastante difícil? ¿Y cómo lo superaste? Este proceso, pues vivir para Cristo en otra nación, porque sé que fui
estaba en la prepa cuando nos movimos, entonces tuve que dejar atrás mi familia, y cada fines de semana, mis comodidades, mi casa, mi colegio, mis amistades, mi ciudad, y nada más, ¿sabes qué? Nada más seguir adelante y ser paciente y obediente. ¿Y cómo desarrollar la paciencia, ser paciente, esperar en Dios? Desde bien chiquita, mis papás, ya te dije que mis papás ganaban almas y se llevaban horas. Y yo nada más, soy hija única, nada más esperando. Entonces, toda mi vida ha sido paciencia. Y porque he sabido que una vez que termine, yo voy a poder llegar a la casa y disfrutar mi noche. Sé que esto es nada más para un tiempo. Y bueno, hablando de una niña de 9 años, sé que eventualmente voy a llegar a la casa, o el próximo día voy a poder llegar a la casa, comer mi cereal y ver mi episodio de Hannah Montana. Wow, interesante, porque desde ahí empezaste a desarrollar esa paciencia, inclusive eso va ligado con la fe. Sí, ¿cómo tú has desarrollado tu fe? Mi fe. Has edificado tu fe porque te gusta usar la expresión. Sí. Bueno, en su idioma y la palabra de Dios, sabes que tú eres fiel Dios y nada más clamando la escritura, la palabra de Dios y tomando pasos de fe. Entonces tú dices, dame la fe y yo tomo los pasos, pero a veces es que con fe, voy a tomar ese paso. Voy a decidir ver a través de ojos de fe y no de vista, no lo físico. Entonces no es fácil y no es, a veces ni siquiera es natural, por eso se llama fe. ¿Cómo es eso? Porque dices, ¿sabes qué? Esto me gusta lo que es seguro, pero la fe no es seguro, o sea, es espiritual. Es espiritual. Hay términos que el mundo que usan que son de cristianos, como bendición. Yo creo que los que son bendecidos son los cristianos, no los del mundo, nada más que les prestamos la palabra y la fe es otra. Eso es interesante. Sí, porque cuando te fijas, todo fue muy físico. Las batallas de Israel con los filisteos fue muy físico, muy naturales. Pero una vez que Jesús murió en esa cruz, cambió el juego, yo digo, porque ahora es en lo espiritual. Ahora no son pasos naturales, pero ahora también pasos espirituales y con ojos de fe. ¿Sabes qué? Me voy a agarrar de la escritura y ahora tú buscas ahí la escritura, la palabra de Dios y alineas tu fe y tus oraciones y tú dices, ¿sabes qué? Voy a físicamente tomar un paso de fe, pero alineado con la palabra de Dios. Wow, qué interesante, porque lo que tú acabas de narrar, el apóstol Pablo lo explica y dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de este siglo. Entonces eso remarca bastante y entender eso creo que trae un crecimiento espiritual dentro de nosotros para poder confiar en la palabra de Dios, que Él ha ganado la batalla, porque en su palabra dice que aunque tendremos aflicciones en este mundo, también dice que Él ya venció por nosotros. Para entender eso, para entender que Dios ya nos dio la victoria, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como hijos de Dios? Vivimos en este mundo con muchas cosas, con a lo mejor imposibilidades, a lo mejor temporadas donde quizás hay enfermedades. ¿Cómo debemos de entender que Dios está en control? Bueno, ahora vamos a ir a un tema que no es de misionero, de misiones o de llamado, sino de guerra espiritual y otro tema, pero ganó la victoria acerca de la salvación, pero ahora es por fe y a través de Jesucristo por nuestra victoria. Entonces, la victoria de salvación, redención, lo hizo, pero hay que pelear
y recibir esa victoria. Entonces sé que hubo una temporada en que mi mamá tenía un tumor y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que abrirte y todo eso. Y ella no le dijo a nadie, porque no creo que son las oraciones de muchos, sino la calidad de oraciones. Cuando es de fe y una temporada así, no quieres dejarlo saber para todo el mundo, porque no todo el mundo va a tener la fe. ¿Verdad que sí? No todo el mundo. Y al fin de cuentas vas a tener que pelear espiritualmente para esa victoria. Está allí, pero todavía hay que pelearlo. Creo personalmente que Dios está en cargo más que en control. Es el encargado. Pero, como dije, esa va a otro tema, esa va a algo diferente, porque creo que la voluntad de Dios hay que presionar para ella, porque todavía vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad. Hay que vencer la maldad. Cuando tú mencionas eso, es que también Dios nos ha dejado ser libres de decidir. Entonces, voluntad propia. Tenemos que tomar la decisión de decidir, Señor, te creemos a pesar de nuestra situación. Y va justo por ahí, por la línea que tú hablabas, que es la guerra espiritual, que es algo, por lo menos, si te lo comparto, casi no se habla de la guerra espiritual. ¿Por qué crees tú que no se habla de eso? Porque es pesado, porque muchos que han entrado, ¿sabes? Es bien pesado y el enemigo va contra aquellos que lo hablan, que lo enseñan, pero si aquellos que están escuchando quieren saber más acerca de la guerra espiritual, les animo que nos visiten en el Face, Pastora Rebeca Wu Lee. Rebeca con una C y Wu, W-O-O. Es mi mamá, es la pastora, y ella enseña y predica mucho en ese tema. Y ha ganado muchas victorias y ha peleado. Ella y mi papá, el pastor Steven. Instruyen ahí. Fabuloso, porque yo sé que va a haber mucha gente que va a ir a buscar esto si le interesa el tema, porque son temas que sí verdaderamente tiene que ver una formación y tiene que ver cosas en donde se tiene que impartir también. Entonces, wow, fenomenal. Pero regresando al punto de misiones, dentro de la misión que están ahora, ustedes están en Monterrey, tienen este ministerio que trabajan continuamente con los jóvenes, con una generación. Para ti, ¿cuál ha sido uno de tus desafíos que has enfrentado dentro de este ministerio y que también puedes dar la gloria a Dios por eso? La cultura, el idioma, y creo que en cualquier lugar que vayas vas a enfrentar obstáculos, pero también la formación de la gente, porque quieren algo liviano, una palabra liviana, y ¿sabes qué? Les damos la palabra, la enseñanza de Dios. Y para eso es enseñanza. Entonces tienes que sentarte, dejar ser enseñado y sabes que recibir y aplicar la palabra. No es solamente una palabra de ánimo, sí se puede, es de que, ¿sabes qué? Así hay retos, hay que presionar y hay que tomar pasos de fe. Entonces es un reto espiritualmente y para que la gente sea formada personalmente es ministerio. Entonces sí, obvio que hay misiones, entonces la cultura piensan diferente que yo. Pero ¿sabes qué? Me gusta Monterrey, México, porque hay una libertad de religión, entonces muchos son católicos y es más fácil de presentar la palabra de Dios. Los mexicanos son muy expresivos y apasionados y yo también, entonces nos llevamos muy bien. Tú vives en una mezcla de cultura. Sí. Tu papá es americano y tu mamá es mexicana, o china mexicana judía. Wow, es aún mucho más. Wow, increíble. ¿Tú crees que esto es una ventaja para ti, el poder moverte en todas estas culturas? Porque casi la mayoría de nuestra generación
la cultura que naces, se te va a complicar la situación si te mueves en otra cultura. Sí, ha sido una oportunidad. Ha sido como un poco difícil, pero sabes que lo voy a usar como oportunidad para el reino de Dios, para que mis buenas obras glorifiquen al Padre, como dices a San Mateo 5. Increíble. Te hago 2 preguntas personales que tengo. El primero es acerca de Romanos 12:12. Aquí en Next Level tenemos el concepto de ir a otro nivel, de llevar el mensaje a otro nivel, de transformar nuestra vida a otro nivel. Entonces Romanos 12:12 dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformamos nuestra mente por medio de la renovación del Espíritu Santo. Para ti, como persona, ¿cómo aplicas esto en tu vida y cómo puedes renovar tu espíritu continuamente? Sí, bueno, es renovar tu mente a la palabra de Dios. Y porque tu espíritu, una vez que recibes a Jesucristo, nos habla Romanos que ya ha sido regenerado, pero la mente no, la mente la tienes que pelear cada día, entonces lo vas a pelear o lo vas a rendir a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo vas a renovar a la palabra de Dios. Wow. De acuerdo a la palabra es renovar tu mente. Y me gusta bastante porque tú mencionaste algo, tu espíritu ya ha sido regenerado, pero tu mente lo tienes que trabajar. Wow, es espectacular eso. Sí, me gusta. Sí. La segunda pregunta es, si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a Dios en persona, cara a cara, sabiendo que Él te va a responder esa pregunta específica, ¿cuál es esa pregunta que le puedes hacer a Dios? Le doy gracias porque a través de Jesucristo tenemos acceso, además entendimiento en una relación con Él. Pero la respuesta que te voy a dar no va a ser tan personal o íntima, sino más de curiosidad. Sabemos que cuando fue hecho la tierra fue oscura y sin forma, pero hay algunos maestros de la palabra que dice que hubo a lo mejor un tipo de vida antes de nosotros, o algo pasó antes de los humanos. Entonces, por curiosidad me gustaría saber. Wow, esa parte me gusta bastante porque también me he preguntado yo. Sí, según Génesis 1:1, en el principio Dios creó, pero cuando piensas en Dios, cuando crea algo perfecto. Pero en versos después dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces hay una gran cuestión que está ahí y esa pregunta muy válida. Wow, me encantó bastante. ¿Hay algo más que quieres agregarle a nuestra audiencia, a nuestra generación? Claro que sí. Me gustaría invitarlos, animarlos que me visiten en la hora de la fe juventud. La hora de la fe juventud. Mi reto para ustedes es que lo digan 3 veces seguido. La hora de la fe juventud, la hora de la fe juventud. No es tan fácil. Entonces por Instagram, por Facebook y por YouTube, allí puedes también recibir mensajes que te animan, mensajes de fe, mensajes con un reto y mensajes con un poco de carne para que aquellos que quieren ser enseñables y aprender la palabra de Dios. Entonces, también quiero darle gracias a Steven por tenerme en su podcast y esta oportunidad de compartir. Gracias a ti, Grace, por tomarte el tiempo de venir al programa de hoy. Es un placer de tenerte aquí y esperamos en un futuro poder tenerte aquí nuevamente porque tienes muchas cosas que compartir a nuestra generación y creo profundamente que Dios está trabajando en tu vida. Gracias por estar aquí. Igualmente. Para nuestro público, gracias por estar conectado con nosotros siempre en Next Level. Para nosotros es un honor hacer esto. Si no te has suscrito todavía a nuestro canal y estás aquí por primera vez, suscríbete y déjanos un comentario. Solo de esta forma nosotros podemos crecer y llegar a más personas. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.